Hoy en la mesa de Despierta, 3 de los pesos completos de una nueva generación de analistas. Yo les agradezco muchísimo que estén con nosotros. María Scherer, Hola. Alexandra Zapata Carlos, y Hernán Gómez. ¿Cómo están? Hola, hola. Muy buenos Carlos, días. buenos días. A ver, hay una discusión, sobre todo en redes sociales muy fuerte, sobre si López Obrador se está echando para atrás en todas las cosas, que si el aeropuerto siempre sí va, que si el ejército siempre sí se queda en las calles, que si la reforma educativa en vez de derogarla, pues primero unos foros, y como esa, una y otra y otra. ¿Se está echando para atrás López Obrador? ¿Es otro López Obrador el que está siendo presidente electo, María? Sí, no creo que sea otro López Obrador, creo que sí se está echando para atrás y está bien, Carlos. Se está echando para atrás y está muy bien porque está muy bien en algunos casos, porque se está topando con esta diferencia y con esta brecha gigante que existe entre prometer, entre hacer una campaña, entre ofrecer y entre gobernar. Son dos cosas muy diferentes y creo que la realidad, ¿no? Ya que tienen más información, ya que están en plena transición y están juntándose con los responsables de todas las áreas del gobierno, pues que hay cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo guardar a los militares en sus cuarteles para no ir más lejos. Oye, este echarse para atrás que tú señalas, ¿le cuesta con su base o le suman nuevos adeptos de quien quería ver un presidente electo más moderado, que le hubiera gustado incluso verlo desde campaña, o los duros de toda la vida dicen, ¿cómo? No, yo creo que este es un periodo, Carlos, en el que López Obrador, de verdad, nada le cuesta absolutamente nada. Sus adeptos están felices, ¿no? Digo, las expresiones como la que vimos ayer en el Congreso, ¿no? En la Cámara de Diputados, sus adeptos están con él y van a estar con él muchísimo, si no es que todo lo que dure el sexenio. Y sus detractores, pues en muchas de las diferencias que tuvieron con López Obrador, yo creo que están viendo con cierto alivio que se eche para atrás en ciertos temas. Hernán Gómez, ¿tú cómo la ves? En lo sustancial no me parece que se esté echando para atrás. Ahora, la tarea de gobernar, aunque todavía propiamente no es el gobernante, siempre es distinta a la tarea de hacer campaña. ¿Por qué dices que no se ha echado para atrás? Porque no veo que se haya echado para atrás en lo sustancial, me parece que hay en cuestiones particulares, pero por ejemplo en lo de quitar al ejército de las calles yo creo que tampoco tenía una posición tan clara en la campaña, me parece que era de los temas donde no había una posición demasiado clara, más bien era un tema que se iba a discutir, él mismo dijo que no era ni blanco ni negro, entonces me parece que por ahí no, pero siempre siempre el discurso de campaña y la tarea de gobernar, incluso el discurso de un gobernante son completamente diferentes y yo creo que en cierta medida eso es también un indicador de evolución política. Yo lo veo bien que se replanteen ciertas cosas. Alexandra. Sí está frente a un dilema bien importante López Obrador. Siento que estamos entrando a un segundo periodo, una segunda etapa de esta transición en donde se está sentando a tener conversaciones difíciles, se está dando cuenta que hay problemas reales que enfrenta México, que no se resuelven con buenas intenciones y que va a tener que tomar una decisión entre un poco cumplir estas promesas de campaña en el corto plazo y construir una visión del país que él quiere y que él prometió de largo plazo, que en algunos momentos son incompatibles con las promesas de campaña y ahí está el dilema que está enfrentando. Creo que se está dando cuenta que no se llega a la paz, que se tiene que construir la paz en este país y que la paz no se construye con buenas intenciones, que se construye y es una oportunidad de oro de hablar de cómo fortalecer las policías estatales y municipales, pero eso también pasa por reorganización presupuestal que no necesariamente estaba en sus promesas de campaña, pero ahora sí vienen las decisiones complicadas. En general, Alexandra Zapata, dime algo que te haya gustado del López Obrador presidente electo y algo que no te haya gustado del López Obrador presidente electo. A ver si te viene a la mente algo. Les voy a preguntar de una vez, les aviso a los otros dos también. Pues yo creo que sí estamos viendo un presidente electo que está, y es una buena noticia, dándole espacio a su equipo para que reflexionen, para que se sienten con expertos y tomen decisiones de cuáles son las rutas que podrían impulsar. Y eso es una buena noticia. Gobierno adelantado, ¿no? Sí. ¿Te parece una buena noticia? Bueno, me parece una buena noticia que estén activamente buscando... Estrecha la curva de aprendizaje, ¿no? Caminos y soluciones de política pública que pueden acercarnos a esa visión de país. Dime algo que no te haya gustado. Algo que no me haya gustado del presidente electo, yo creo que es esta falta de información que a veces se da en algunas de
las conversaciones. Creo que falta muchísima información alrededor de la decisión de la construcción del nuevo aeropuerto. Cuando escuchamos cuáles son los pros y las contras del nuevo aeropuerto, se dejan muchas cosas fuera de la alternativa de Santa Lucía. Entonces, si vamos a tener consultas y si vamos a querer escuchar la opinión de los mexicanos, estos mexicanos también merecemos todos tener toda la información. O sea, ¿crees que les está dando respiración artificial lo de Santa Lucía? Bueno, sí, yo creo que no es una alternativa, y no es una alternativa porque no construye una ruta hacia la visión de país que quiere construir López Obrador. Una buena y una mala, María. Bueno, empecemos por la mala. No me gusta o me preocupa que siento que no entiende cabalmente o que no respeta o no está dispuesto a respetar cabalmente los procesos legales en general, ¿no? Por ejemplo, con la consulta, que ya han explicado los expertos qué términos necesita una consulta para llevarse a cabo en los términos en los que él la ha planteado, en el caso del aeropuerto, y pues quién sabe en qué acabe eso, ¿no? Pero una consulta, digamos, como debe de ser, no va a ser. Eso no me gusta, eso me preocupa. Sí me gusta, y lo platicamos el 1 de julio, Carlos, que se ha ido moderando y además es natural, ¿no? En esta posición de presidente electo tenía que hacerlo. Casi incluso en la recta final de su campaña, ¿no? Cuando ya vio que podía ganar. Exactamente. Entonces, que rectifique, que esté dispuesto a dar marcha atrás en decisiones que ha anunciado que evidentemente no son compatibles con la realidad, eso me gusta. Para ti, Hernán. No, tú sabes que yo apoyé a López Obrador en su campaña, voté por él y lo volvería a hacer. Me ha gustado especialmente, creo que hay un cambio en el estilo de cómo viven los funcionarios públicos. O sea, me parece que la reducción de los sueldos de los altos funcionarios que ganan fin a más los que lujos, digamos, en cualquier país de la OCDE, que eso es aberrante, me parece que se está poniendo fin. El estilo de él incluso de subirse al avión como cualquier mortal, todo, o de subirse a un metrobús, yo creo que esto es un cambio importante en el plano simbólico. Me ha gustado también que a pesar de que tiene una mayoría aplanadora, ha decidido escuchar primero en muchos frentes. Y el tema de la consulta del aeropuerto es uno de ellos. Y yo eso lo veo bien, me parece que los presidentes llegaron en México con todo ya hecho y este presidente pues, ha decidido llegar a escuchar primero. Y eso me parece valioso. ¿Qué no me gusta? Tengo serias dudas sobre el proyecto de reubicación de secretarías de Estado. Me parece que eso les va, sobre todo porque no creo que tenga los beneficios que se dice que va a tener, por lo menos en el corto plazo, y porque además creo que van a perder tiempo muy valioso. En vez de estar arrancando programas, van a pasar el primer año haciendo mudanzas y uno se tarda en arrancar una administración. Sí lo hacen, pero a mí me parece, yo espero que esto se reconsidere. Y otra cosa que quizás me preocupa a veces es la velocidad que hay en ciertos temas. Pero por otro lado le veo un lado bueno a eso. O sea, creo que tiene dos caras. Agridulce. Ahora, Hernán, hablamos hace un rato de, a pesar de que tiene mayoría, escucha y está dispuesto a ajustar. Una de las grandes discusiones que se ha dado es si Morena se está convirtiendo en el viejo PRI. Un presidente fuerte, dominador, controlador, mayorías en el Congreso, cómodas, que dependen y se la deben al presidente. Esta figura de los superdelegados que va a enviar a cada uno de los estados, que en muchos de los casos son operadores de Morena, operadores políticos, operadores electorales o incluso excandidatos de Morena a las gubernaturas para hacerle frente a los gobernadores. ¿Cómo sientes la manera en cómo se está estructurando esta, digamos, democracia en tiempos de López Obrador? No veo una restauración del viejo PRI. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo viví en Brasil cuando Lula fue presidente y casualmente la derecha brasileña le hacía la misma crítica y decían, es que Lula quiere hacer el PRI mexicano. ¿Por qué? Porque tenía un partido fuerte con muchas ramificaciones en la sociedad. Qué lejos llega el ejemplo, ¿no? Nada más lejano a la realidad. Entonces, cuando los discursos se repiten de esta manera en tantos lugares, yo siempre sospecho. Entonces, yo creo que es un fenómeno propio, particular, distinto. Morena es un partido movimiento. Y hay que ver hacia dónde va a evolucionar, porque los partidos movimientos que tienen un pie en la lucha electoral y un pie en la movilización social, normalmente cuando llegan al gobierno tienen dificultades para mantenerse como partidos movimientos. Ya en el último Congreso Morena tomó decisiones que lo alejan un poco de las características que tenía. Ya se permite la reelección inmediata de los dirigentes, digamos, ya va más hacia la creación de una propia burocracia. ¿No va más hacia un PRI?
No, para nada veo un ¿No ves PRI. eso? El PRI es otra cosa, es un fenómeno. Había una cosa corporativa. Morena no acepta la afiliación de organizaciones completas, la afiliación es individual. Hay muchos elementos que lo distinguen del PRI. Alexandra. Ahora sí creo que hay señales que preocupan. Una es ver a contratistas gubernamentales sentados en ruedas de prensa sobre infraestructura gubernamental y un proyecto de nación. El caso de Río Bravo concretamente, ¿no? Exactamente. Otra es ver estas promesas de se va a contratar a un amigo, incluso a un compañero del gabinete para que sea proveedor de estos árboles frutales. Estas son equivocaciones, creo que ya se ha echado para atrás López Obrador en ese evidente conflicto de interés que había, pero sí tenemos que cuidarlo porque construir una democracia sin conflictos de interés, como lo que vimos en este sexenio, realmente con una estrategia anticorrupción, no se hace simplemente diciéndolo, se hace con procesos y se hace con instituciones, y hacia allá tenemos que navegar. Y ahí viene un poco este dilema de López Obrador, de dónde empiezas a ceder en el corto plazo para realmente construir este país que todos anhelamos. ¿Cómo vamos a transitar hacia un país en donde más mexicanos pueden tener acceso a vuelos y a vacaciones con su familia? ¿Cómo vamos a garantizarle al artesano en Oaxaca que más turistas van a llegar a visitarlo si una de las alternativas que estamos planteando o se plantea para el nuevo aeropuerto es un proyecto de infraestructura que reduzca los vuelos que hay a la Ciudad de México? Ahí le estamos fallando al artesano en Oaxaca y le estaríamos fallando también al hotelero en Mazatlán que necesita el turismo. Entonces, ahí se va a cumplir la promesa de campaña de echar para atrás el nuevo aeropuerto, o vamos a ser más sensatos, vamos a escuchar las opiniones expertas y realmente construir hacia una visión de país María, para Morena todos. y el PRI. El PRI no, aunque en cierto modo el PRI es como un partido maestro, ¿no? Todos han aprendido del PRI, el PRI les ha enseñado Muchos cosas vienen de buenas, ahí. muchas mañas, ¿no? Sobre eso, muy bueno. Sí, de hecho. Vienen muchos de ahí, además, ¿no? Vienen muchos de ahí, pero aunque no vengan, Carlos, han Es aprendido. nuestra cultura política. Hay que ver a Damián Cepeda, ¿no? ¿Qué más priista que lo que hizo Damián Cepeda? El PAN también se parece, o este PAN se parece mucho al PRI. Por supuesto va a tener cosas del PRI, no todo lo que el PRI ha hecho es para tirar a la basura, ¿no? Tienen sus bondades también, el respeto Casi a las todo. instituciones. Mucho, estoy de acuerdo, pero no todo. Pero como dice Hernán, creo que algo muy importante que hay que tener presente es de dónde viene Morena. Y Morena nace precisamente como un movimiento, entonces tiene que dar este paso de movimiento a partido y entonces las interacciones que vaya a tener López Obrador con su propio partido y con la oposición, que está súper disminuida, pues yo creo que está por verse todavía. ¿Va a tener oposición López Obrador cuando estamos viendo lo que está sucediendo en el PRI, ¿no? La manera en cómo Claudia Ruiz Massieu se propuso a sí misma para ocupar el cargo que ya ocupaba y además ganó. Y lo en que está esta sucediendo elección. en el PAN. Y lo que está sucediendo en el PAN, cómo están despedazando. ¿Va a tener oposición López Obrador? Pues no van muy bien, o sea, yo creo que el PAN primero debió haber hecho una autocrítica. Yo no les he escuchado una sola autocrítica seria de por qué perdieron la elección. A nadie diciendo estábamos completamente desconectados de la realidad. Quizás, no, más bien lo veo complicado porque primero tienen que hacer una autocrítica, tienen que cambiar de dirigentes, porque no pueden ser que los mismos que llevaron a ese fiasco electoral sean los que ahora dominen en la Cámara de Diputados y de Senadores autoimpuestos. Entonces, pues no van en muy buen camino como para hacer una buena oposición. Lo que sí me parece inadmisible es que veo a veces una crítica donde la falta de oposición o la responsabilidad por una falta de oposición se le atribuye a López Obrador y a su partido. Hay un poco como si ellos estuvieran cerrando espacios hacia la oposición. No, perdón, pero la responsabilidad de hacer una buena oposición, una oposición constructiva o como la quieran hacer, es de los partidos de oposición. Lo que pasa es que en este momento están muy desarticulados, muy divididos y algunos despedazados. Sí. El PRD, por ejemplo. Estoy de acuerdo, la oposición tiene la responsabilidad de construir ese contrapeso, tiene la responsabilidad de abonar al debate público. México lo necesita, no podemos tener un solo discurso. Y va pero mal. sí, y va mal. Va mal en el sentido de partidos políticos. Creo que tenemos medios de comunicación mucho más responsables y tenemos medios que pueden abonar y aportar a este contrapeso. Tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos todo tipo de grupos ciudadanos, pero sí creo, Hernán, que
la figura de los superdelegados pone en jaque el posible contrapeso que podrías ver por parte de los gobernadores, porque ahí el gobernador está en una posición complicadísima. Yo estoy de acuerdo con esos en donde sí pierden muchísimo de su capacidad de negociación como gobernadores frente a un gobierno federal cuando tienen a este superdelegado. Me preocupa esa figura, pero sí creo que los partidos le deben a México reconstruirse, reconocer todos sus errores. También los errores que ha cometido Morena, creo que todos comparten ahí una serie de análisis que tienen que hacer, autoanálisis, y plantear alternativas y abonar al debate público. Yo creo que no va a tener oposición de aquí a la mitad de su sexenio, ¿no? ¿Tanto sí? Creo que hasta que haya elecciones intermedias y estos partidos tengan tiempo de procesar sus diferencias internas y de rearmarse y de reconstruirse, pero hasta que eso ocurra, no se ve, Carlos. Mira al Verde, ¿no? El Verde ya tronando con el PRI. Carta abierta 3 años, es un chorro para un presidente con mayoría. La mitad de su sexenio, pero creo que así va a ser. La oposición estará en otro lado. ¿Qué es eso? No, creo que el tema de los delegados se ha malinterpretado. A mí me parece una buena decisión tener una estructura de delegados, una estructura política. Me parece que recortar con la cantidad de delegados que hay para todo en este país, que cada secretaría, cada institución tiene su delegado, es un gasto enorme. Bueno, Fonatur tiene unas especies de embajadores, virreyes, con unas casotas inmensas en montones de destinos turísticos que no sirven más que para recibir a políticos en sus casas y bueno, ya como los descafeinó, ¿no? Como bueno, se dice a esta figura. Pero volviendo al tema de los delegados, lo veo bien porque hace unos días le hice una entrevista a María Luisa Albores, que va a ser su secretaria de Bienestar Social, que va a salir publicada en el Universal, y ella me cuenta un poco cómo esto es parte de una estructura de participación en torno a los programas sociales. Es decir, yo creo que se ha hecho una política social desde el escritorio y la idea es hacer una política social desde el territorio. Y para eso necesitas tener brazos en el territorio y brazos políticos. Alexandra. Yo creo que vamos a tener que ver cómo eso se refleja en la implementación real. Lo que estamos viendo, lo que parecería ahorita, es que ves superdelegados que están en una posición ideal para hacer campaña durante los siguientes 6 años y colocarse como una alternativa o posicionarse ya como los futuros gobernadores. Eso sí me parecería un despropósito y un abuso de una estructura electoral para poder crecer a Morena. Ojalá que sean grandes aliados. Que necesitan un contrapeso fuerte porque se comportan como señores feudales. Entonces no me parece mal que haya una figura política fuerte al lado. El contrapeso lo van a tener porque están con un partido de oposición negociando con el gobierno federal. Yo creo que ahí sí tendrías que tener un balance. Creo que sí puede haber interlocución directa, no necesariamente con el candidato que perdió en las elecciones de Morena, pero ahí vamos a tener que ver. No son la mayoría. El gobernador de Jalisco, Alfaro, hacía una propuesta el otro día en la CONAGO diciendo, órale los superdelegados, pero ¿por qué no se pone como regla que no sean del mismo estado? Entonces, a mí mándenme al superdelegado en Jalisco, pero no me manden al que le acabo de ganar en la elección, porque va a usar todo el presupuesto para minarme a mí y ser él el próximo gobernador. Mándenme uno de Nayarit y no tengo bronca que se venga el superdelegado. ¿Cómo verían algo así? Es que lo que creo que a todo el mundo le preocupa mayormente es esta posición en términos políticos privilegiada, ¿no? Siendo del Estado, en muchos casos candidatos a gobernador que perdieron la elección, pues lo usan como trampolín, ¿no? Yo creo que esta figura, vamos a ver cómo funciona, ¿no? También vamos a contrastar con la realidad, pero como todo en esta vida tiene sus pros y tiene sus contras. En los términos que plantea Hernán, en términos de ahorro, ¿no? De reducir las estructuras burocráticas, en esos términos está bien, pero políticamente, pues sí, aceptemos que tiene muchísimos riesgos, Hernán. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, María Scherer, Alexander Zapata y Hernán Gómez. Vamos al resumen de la media.